Tardes, vamos a ver el video número 21 o 21º video de la materia estática. El tema que vamos a ver hoy es suma de pares y teorema de Varigon. Pero antes, si te gusta el video, dale like y suscríbete. No se te olvide compartir el video, esto me ayudaría bastante. Vamos a empezar con algo de teoría. Suma de pares, dice la resultante R de la fuerza F1 y F2 y la resultante de menos R de la fuerza menos F1 y M menos F2 forman un par llamado R. Y al vector que une al vector A con el vector B, se expresa el momento del par resultante como el momento es igual al momento de la distancia por el momento de R. R mayúscula que viene siendo esta. ¿Dónde está? Ahí está. Dice, entonces, por lo tanto, el momento es igual a R por F1 más F2. Entonces, por el teorema de Varigon, tenemos lo siguiente. Les voy a dejar un poco la teoría para que la vean. Si la quieren copiar, o si gustan copiarla. Bueno, vamos a ver el teorema de Varigon. Dice, teorema de Varigon. No. Dice, el momento con respecto a un punto dado de la resultante de varias formas de varias fuerzas concurrentes es igual a la suma de los momentos de las fuerzas con respecto al mismo punto. Y tenemos la fórmula. El momento es igual a R más la fuerza 1 más R por la fuerza 2. Entonces el momento es igual al momento 1, este es un momento, más el momento 2. Tenemos un ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo. Dice lo siguiente, dice un par formado por dos fuerzas de 270 libras se aplica al dispositivo de poleas de la figura. Determinar un par equivalente que esté formado con, inciso A, dos fuerzas verticales que actúan en A y C. Inciso B, las mismas fuerzas posibles que actúan en B y D. Inciso C, las mínimas fuerzas posibles que pudieran aplicarse en el dispositivo. Voy a poner el dibujo, permítame. Este es el diagrama. Vamos a ver el problema. Dice, un par formado por dos fuerzas de 270 libras. Estas son las dos fuerzas. Una va hacia el lado izquierdo y otra hacia el lado derecho de 270 libras. Se aplica al dispositivo de poleas de la figura. Estas son las poleas. Nos piden determinar un par equivalente que esté formado por, inciso A, dos fuerzas verticales que actúan en el punto A y en el punto C. Inciso B, las mismas fuerzas posibles que actúan en B y en D. En B y en D. El inciso C, las mínimas fuerzas posibles que puedan aplicarse al dispositivo. Entonces, este es el dispositivo. Son dos poleas que se le aplica 270 libras hacia el lado izquierdo y 270 libras hacia el lado derecho. La distancia que hay de este punto a este punto son 7.5 pulgadas y la distancia que hay de esta polea inicio hacia este punto son 5 pulgadas. La distancia que hay de A a B son 8 pulgadas y de B a C son 10 pulgadas. Entonces vamos a hacer el inciso A. Dice, determinar un par equivalente que esté formado con dos fuerzas verticales que actúan en A y en C. Voy a hacer el dibujo. Dice, ahorita el dibujo por arte de magia aparece. Dibujé el dibujo, o sea, transcribí el dibujo. Entonces nos pide, en inciso A, determinar un par equivalente que esté formado con dos fuerzas verticales que actúan en A y C. En A y C. Entonces tenemos dos fuerzas. El momento 1 es igual a la fuerza por la distancia y tenemos el momento R cruz F. Entonces vamos a dibujar la fuerza en el punto A hacia abajo. La fuerza y vamos a dibujar esta fuerza hacia arriba. Ahora, sabemos que el momento, analizando esta fuerza, va a actuar en este punto, como nos lo piden. Entonces tenemos que el momento es igual a la fuerza
por la distancia. Entonces, sabemos que el momento es igual a la fuerza, que son 270 libras en el eje Y negativo, por la distancia que hay de aquí a aquí. El momento lo vamos a aplicar en el punto A. Entonces, esto tiende a que ser esto. O sea, esto no hace momento. Esto lo que hace es jalarlo. Entonces, si aplico la fuerza aquí, esto sí va a ser momento. Entonces, la distancia que hay de aquí a aquí con respecto al punto A son 5. Son 5. De aquí a aquí. Entonces, esto se va a hacer positivo. 5K. Entonces, multiplicando nos da lo siguiente. Nos da 270 por 5. Nos da 1350. 1350. Pero sabemos que I por J, no, este es J. Es J porque viene en el eje de las 10. Entonces nos da K. Entonces sabemos que, deja de poner otra hoja, permíteme. Entonces nos da 1350K, positivo. Entonces tenemos que el momento, aplicando el producto cruz, tenemos que el momento es igual a R por la fuerza. Entonces sería, esto es igual a, ¿cuánto vale el momento? El momento vale 1350. Entonces sería 1350 en K, así en Z. Es igual a, vamos a calcular la distancia que hay desde aquí hasta este punto, que son de aquí a aquí, son 18. Si esto fuera negativo, al momento de hacerlo aquí y recorrerlo hacia acá, se va a hacer, es una distancia negativa, se va a hacer positivo. Entonces nos da 1300, la distancia que hay de aquí a aquí son 18 en I, 18 en I por la fuerza FJ, por esta fuerza. Entonces, desarrollando nos queda, por lo tanto, el momento es igual a, no, este ya no. Entonces, por lo tanto, nos da 1350 en K, que es igual a 18, la fuerza, y es I por J, nos da K. Entonces, por lo tanto, F es igual a, despejando, sería 1350 entre 18, nos da 1350 entre 18, nos da 75 libras. Porque K sobre K se hace 1, se elimina. Entonces nos da 75 libras. Este es el inciso A. El inciso B es de la siguiente forma. Entonces el inciso B es determinar un par equivalente que esté formado por las mínimas fuerzas posibles que actúan en B y en D. Dice el diagrama. D, estas son las fuerzas, esta es la distancia. Entonces dice que hay que determinar un par equivalente. Entonces hay que ponerle de este lado para que produzcamos un giro. Si te das cuenta, la distancia de aquí con respecto a este momento, a esta fuerza, y con respecto a esta fuerza, es un ángulo de 90 grados. Y seguimos las mismas condiciones. Entonces, procedemos. Sabemos que la distancia de aquí a aquí es de la siguiente forma. R es igual a 7.5 al cuadrado más la distancia que hay de aquí a aquí son 12. Son 12, no, son 10. Son 10 al cuadrado, raíz cuadrada. Entonces R nos da 12.5. 12.5. Esto es lo que nos da. La distancia que de aquí a aquí son 12.5. Entonces, tenemos que agarramos el mismo momento que utilizamos en el ejemplo anterior, en el inciso anterior, que son, el momento dice que es 1350 en K es igual a R por la distancia de B a D, por la fuerza.
Entonces, sería 1350K es igual a RBD, la distancia que hay en ese punto, y aquí son 12.5 en K. Y esto es igual a la fuerza. Entonces, por lo tanto, la fuerza es igual a 1350 sobre 12.5. Y esto nos da 108 libras. 108 libras. Esta es la fuerza que hace estos dos puntos. 108 libras. Vamos a hacer el inciso C. Si tienes alguna duda en el procedimiento, por favor házmelo saber en comentarios. No se te olvide compartir este video. Vamos a ver el inciso C. El inciso C dice determinar las mínimas fuerzas posibles que pueden aplicarse en el dispositivo. Entonces vamos a tomar A y B y las fuerzas de este lado. Vamos a calcular las fuerzas. Entonces vamos a proceder de la siguiente forma. Conocemos la altura. Conocemos la altura que de aquí a aquí son 7.5. Entonces vamos a calcular la distancia que hay de aquí a aquí. De aquí hacia acá son 18 pulgadas. Entonces R es igual a 7.5 al cuadrado más 18 al cuadrado. Sacamos raíz cuadrada y nos da lo siguiente. R es igual a 19.5 pulgadas. 19.5 pulgadas. Entonces la distancia que hay de aquí a aquí son 19.5 pulgadas. Entonces vamos a proceder. Nos da que el momento, tomamos el mismo momento del primer inciso y nos da 1350 porque este es el momento que calculamos y la distancia que son son 19.5 en K por la fuerza. Ya me salté unos pasos. Entonces la fuerza es igual a 1350 sobre 19.5 y nos da un total de 69.23 libras. Esta es la fuerza que ejerce aquí y es la mínima. La fuerza que se ejerce aquí y es la fuerza que se ejerce aquí. Si tienes alguna duda, por favor, házmelo saber. Vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a ver un segundo ejemplo. Si tienes dudas en los procedimientos, por favor, házmelo saber en comentarios o en la plataforma. El tema para este ejemplo es transformación de una fuerza dada en una fuerza y un par. No se te olvide compartir tus videos. El ejemplo es el siguiente. Tenemos una figura, ¿no? Se le aplican dos fuerzas, una de 40 libras en el punto C y una de 40 libras en el punto D. Las mismas fuerzas en puntos diferentes. Entonces, el momento tiende, la circunferencia tiende a girar, pero se aplica un momento. El momento da vueltas, ¿no? Está dando vueltas. Y una fuerza de 320 libras en este punto. Este es el momento y este es el par y esta es la fuerza. Entonces, dice, a ver, permíteme. Entonces, dice, si alfa, esto es alfa. Todo esto es la abertura alfa. Si alfa es igual a 60 grados, reemplazar la fuerza y el par. O sea, esta es una fuerza y este es el par. O una sola fuerza por una sola fuerza aplicada en los puntos localizados. Inciso A, sobre la línea AB. Sobre la línea AB. Inciso B, sobre la línea CD. En cada caso, determinar la distancia. Vamos a determinar la distancia que hay de este punto a este punto. Se supone que los puntos son aquí adentro. Esta distancia. ¿Sí? Dice, en cada caso determinar la distancia desde el punto cero. O sea, desde aquí hasta donde se va a aplicar la fuerza. Nota, el momento es igual a 320K libras pulgada. Entonces vamos a desarrollar el problema.
vamos a desarrollar, vamos a desarrollar esta fuerza. La podemos descomponer en dos ejes, en X y en Y. Entonces, tenemos lo siguiente: la fuerza en X es igual a 320 por el coseno de 60 grados, y Fy es igual a 320 libras por el seno de 60 grados. Arriba nos da 16160 y libras, y abajo nos da 277.12 en J libras. Esto indica que está en X y eso indica que estamos en Y. Entonces la fórmula del momento sería R por F, y el momento que tenemos, o el par, es igual, el momento que tenemos son 320 en K, libras pulgada. ¿Por qué en K? Porque aquí no lo especifica también. Entonces vamos a hacer el inciso A. Voy a poner lo que se pide, permítanme. Vamos a hacer el inciso A en algún punto entre A y B. Vamos a aplicar aquí en algún punto las fuerzas. Vamos a aplicar esta fuerza. Esta fuerza que está aquí la vamos a aplicar en algún punto entre A y B, como lo vamos haciendo aquí. Conocemos la descomposición de la fuerza. Sería la fuerza que aplicamos aquí, la vamos a aplicar en un punto, pero en sus componentes, como está aquí. Entonces sería, la primera sería 277.12 J libras, y en X sería 160 y libras. Entonces la distancia, hay que calcular esta distancia. Entonces sabemos que el momento es igual a RI por F en J. Por lo tanto nos da, el momento sabemos que vale 320 en K. 320 en K es igual a la distancia, que es la que vamos a calcular, RI por la fuerza. No puedo agarrar este eje X porque no hace momento. El momento es un movimiento curvo, y esto lo que hace es jalarlo. Entonces lo que provoca el momento es este. Aplicamos la fuerza y la fuerza va hacia arriba, entonces hace que la rueda gire, o la circunferencia. En el eje X no produce momento, sino arrastraría la circunferencia. Por eso agarramos la fuerza de 277. 277.12 en J, y nos da lo siguiente. Entonces sería 320 en K es igual a 277.12, y por J es K por la distancia. Vamos a ponerlo así. Entonces despejando, R es igual a 320 en K sobre 277.12 en K, y nos da una distancia de 1.15 pulgadas. Entonces la distancia donde se aplica la fuerza, o donde afecta la fuerza para que esto gire, es a una distancia del centro hasta aquí de 1.5 pulgadas. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que la fuerza, tenemos una fuerza de 320 libras a un ángulo de 60 grados. Estos son los datos, y esto es lo que estábamos buscando, la fuerza de 320 para aplicarlo. Vamos a ver el inciso B. Vamos a proceder al inciso B, igual que el anterior. Tenemos que la fuerza que tenemos de este lado
De 320 la habíamos descompuesto, en X nos da 160 y en Y nos da 277.12. Entonces vamos a agarrar igualmente. Si agarramos ahora el inciso, el eje Y con respecto al punto, lo que vamos a hacer es jalar la circunferencia y no produce momento. Pero si agarramos en ese punto el eje X de 160, lo que va a hacer es un giro. Entonces recuerda que el momento es un giro. Entonces si agarro esta fuerza, voy a hacer que gire esta circunferencia. Entonces nos da lo siguiente, que el momento es igual a RJ por F. Sí, te digo, no sé qué traigo. Debe ser porque es Jueves Santo, ¿no? Entonces el momento sería 320 en K es igual a R. Es RJ, porque está en Y. RJ y este es I. Entonces RJ por la fuerza que son 160 en I. Porque estoy agarrando la distancia esta. Entonces, multiplicándolo o desarrollando nos queda 320K es igual a 160 K. Acá. Por la distancia. Entonces, despejando, nos queda que R es igual a 2 pulgadas. Entonces, la fuerza para que esto se cumpla tiene que ser 2 pulgadas. De aquí a acá, desde el punto 0 hasta donde aplico la fuerza, es igual a 2 pulgadas. Entonces, vamos a hacer el inciso C. Perdón, ya no hay inciso C. Entonces, la conclusión de esta es que será R menos 2 pulgadas. Puede ser aquí abajo también. Menos 2 pulgadas. La fuerza es igual a 320 libras. Un ángulo de 60 grados. Si tienes alguna duda en el procedimiento, por favor, házmelo saber. La fuerza se aplica aquí, porque me da negativo. Vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a hacer este tercer video. Ese mismo tema dice el sistema de fuerzas par o el sistema de fuerza par en el punto A, en este punto A, está formado por una fuerza de 300 libras. Esa es la fuerza de 300 libras que aquí está. De magnitud y un par, el momento y el par, de 90 libras por pulgada. 90 libras por pulgada. Esto equivale a 90 libras por pulgada. Reemplazar este sistema fuerza par por otro sistema fuerza par equivalente aplicado en el punto D, en este punto D. O sea, lo vamos a convertir en un sistema de fuerza par, pero hacia este punto. Es como si lo moviéramos. Entonces vamos a desarrollarlo. Desarrollo. Tenemos lo siguiente. Vamos a calcular las distancias. Vamos a calcular la distancia de la fuerza respecto a este punto. Entonces vamos a ver. Punto B. La fuerza la vamos a proyectar hasta acá. Entonces la distancia X. La distancia X es de aquí hasta la pared. En el sentido de las negativas nos da menos 8. Menos 8. Entonces en dy sería de aquí hasta la altura. Es de aquí hacia acá. Nos da 4. Igual a 4. Y en dz es esta. Es la distancia que está aquí. Entonces sería desde ese punto a este punto, pero recorriéndolo por z. Entonces es de aquí hasta acá. Nos da menos 8. Entonces sacándolo por raíz total, la raíz cuadrada, nos da lo siguiente: 8 al cuadrado más 4 al cuadrado más 8 al cuadrado, raíz cuadrada, nos da 12.
12 pulgadas. Vamos a hacerlo. La distancia total es igual a menos 8 al cuadrado más 4 al cuadrado más menos 8 al cuadrado. Para recordar, ¿no? Entonces, habíamos dicho que nos daba 12 pulgadas. Entonces vamos a calcular esta fuerza en sus componentes. Entonces la fuerza Fx es igual a menos 8. Menos 8 sobre la fuerza total, 12. No, es 8 menos sobre la distancia total. Es que dije fuerza. Por la fuerza, que son de 30. Ahorita las damos. La fuerza en Y sería igual, sería 4 entre 12 por la fuerza de 30. Y para Fz es igual a menos 8. Menos 8 sobre 12 por la fuerza, es 12, por la fuerza de 30. Y nos da lo siguiente. El primero nos da 20i. El segundo nos da 10j. Y el tercero nos da menos 20 en K. Entonces, esta es la descomposición en componentes de esta fuerza. Entonces esto nos quedaría menos 20, baja a ponerlo acá. Esto nos quedaría menos 20i más 10j menos 20 en K. Esta sería la fuerza descompuesta. Deja checar una cosa. Si elevamos el 20 al cuadrado más 10 al cuadrado más 20 al cuadrado, nos da la fuerza total de aquí, que es 30 libras. Ahora, vamos a hacer el momento de A en el punto A. Y vamos a hacer lo mismo que hicimos aquí, pero ahora en este momento. Deja agregar una hoja, permíteme. Entonces vamos a hacer lo mismo que hicimos aquí para esta fuerza. Vamos a hacerlo para el momento, pero aquí vamos a, en el eje X, vamos a diferenciar o vamos a sacar la diferencia entre 8, lo que mide de aquí hasta acá, y lo que mide la barda de aquí a aquí, que son 9 pulgadas, para que me dé la diferencia y sobra. Entonces vamos a ver la distancia en X. Habíamos dicho que era 8 menos 9, por la razón que ahorita vimos, nos da 1. En DY, regresando a la figura, el momento en DY es de aquí hasta acá, nos da 4. Y en DZ también, como el momento va hacia allá o el par, entonces es la distancia que de aquí a aquí, que son menos 8, va hacia las negativas. Entonces nos quedamos que en DY es igual a 4, que va hacia arriba, y DZ, que va hacia dentro de la hoja, nos da menos 8. Entonces sacamos la distancia total, es igual a 1 al cuadrado más 4 al cuadrado más 8 al cuadrado. No pongo el negativo porque como es una potencia par, se me va a hacer positiva. Entonces sería 1 más 8 al cuadrado más 4 al cuadrado, no, 81, me da 9. Entonces la distancia total me da 9. Entonces hacemos exactamente el mismo procedimiento de aquí. Si quieres saber cómo sale el procedimiento o entenderlo, te encargo que veas los primeros videos de estática que están en este canal. Sería como el 5 y el 6, para que le des una vista. Entonces, descomponiendo los momentos, sería el momento en X, sería la distancia, que sería 1 sobre la distancia total por el momento, que vemos que era de 90 libras, y el momento en Y, que es igual a 4 entre 9 por 90, y el momento en el eje Z sería menos 8 entre 9 por 90, y nos da lo siguiente. En el primero nos da
10i, en el segundo nos da 40j y en el tercero nos da menos 80k. Entonces esto sería de la siguiente forma, sería el momento sería descompuesto en sus tres ejes, sería 10i más 40j menos 80k. Esto sería el momento o el par descompuesto en sus diferentes en los ejes coordenadas x, y, z. Entonces vamos a checar una cosa, permíteme. Si elevo 10 al cuadrado más 40 al cuadrado más 80 al cuadrado, entonces me da lo que cuesta el par 90. ¿Sí? Lo que hicimos es descomponer el momento en sus ejes coordenados. Ahora, lo que sigue es lo siguiente. Tenemos que calcular el momento total en el punto A. Entonces, esto es igual el momento en A. Entonces, a ver, permíteme, deja tomar. Entonces, procedemos de la siguiente forma. Dice, un sistema, vamos a poner una nota aquí. Nota, dice, un sistema de fuerzas equivalente en un punto diferente. Entonces tenemos que el momento en el punto D es igual al momento en el punto A más S, la distancia S por la fuerza. ¿Qué quiere decir esto? Esto es lo siguiente. Lo que acabamos de escribir es que el momento en el punto D, el problema nos pide que movamos o que calculamos este par de fuerza, esta fuerza y este par en este punto. Entonces, para calcular el momento aquí, sería el momento en el punto A, ¿sí?, por la distancia, que de aquí a aquí, por la fuerza. Esto nos daría un momento. Entonces, regresando a la hoja de abajo, nos daría lo siguiente. Tenemos que S es igual, la distancia es igual al punto D, el punto A, las distancias o momentos. Entonces sería S, voy a transcribir, S es igual a 8i menos 2j más 5 en K. Si tienes alguna duda, por favor denme los comentarios. Ahora, si multiplicamos este momento que está aquí, S por F, nos da lo siguiente. Entonces, nos da lo siguiente. Sería 8i menos 2j más 5k cruz por la fuerza que habíamos tenido desde el principio, que por esta fuerza. Entonces nos da, por la descomposición de la fuerza, nos da menos 20i más 10j menos 20 en K. Entonces, multiplicando y aplicando el producto cruz, nos da lo siguiente. Nos da 80k más 160j. Tú hazlo en tu casa, y si tienes dudas me puedes decir y te las explico. 40k más 40.000 menos 100j menos 50 y son 1, 2, 3, 4, 5, 6. Simplificando, nos dice que S por F es igual a menos 10i más 60j más 40 en K. Esta es la distancia, esta es la fuerza por la distancia que va desde el punto A hasta el punto D. Es la S que está apuntada.
Entonces, para terminar, sería sumar. Voy a meter otra hoja, permíteme. Entonces, para concluir, tenemos que el momento de A, porque hay que convertirlo, el momento de A más la distancia por la fuerza. Este es el otro momento. Entonces nos queda lo siguiente. Haciendo esta sumatoria nos daría lo siguiente. Voy a saltar pasos. Sería 10i, sumamos el momento, más 40j, menos 80k, menos 10i, más 60j, menos 40k. Simplificando, nos dice que el momento en el punto D, este es para calcular el momento en el punto D. Entonces, el momento en el punto D sería 100i menos 40k. Esto sería el resultado. Y las unidades serían libras pulgadas. Bien, libras pulgadas. Este es el momento al juntar la fuerza que está en el punto A y el par que está en el punto A dirigido hacia el eje A, hacia el punto D. Sería así de la siguiente forma. Esto, el momento de A con respecto a B es igual a 100 libras menos 40k libras pulgadas. Es el equivalente de la fuerza y este par. Pero respecto a este punto, este es el procedimiento. Si tienes alguna duda, por favor, házmelo saber en comentarios o en la plataforma. No se te olvide darle like al video y si puedes compartir estos videos te lo agradecería mucho. Gracias.